Paskuna imaynayan kashankichis. Kunan p'unchaymi llankasunchis tapukuq sutiq rantinkuna. El día de hoy vamos a trabajar pronombres interrogativos. En el primer ejercicio no se olviden de poner acá pronombres interrogativos. A ver, los pronombres interrogativos tenemos 9 en singular. Ima, iman, ¿qué? Pi, pin, ¿quién? Aquí te van a completar. ¿Quién? Maiken, ¿cuál? Maitan, ¿a dónde? Imainan, ¿cómo? Imainatan, ¿cómo? Imainan, ¿cómo es? ¿No es cierto? Imaina, ¿cómo? Haika, ¿cuándo? Haika, ¿cuánto? De cantidad, de precio, de dinero, ¿no? ¿Cuánto? Imanachtin, ¿por qué? Muy bien. En plural tenemos imakuna, ¿qué cosas? Pikuna, ¿quiénes? Maikenkuna, ¿cuáles? Maikunapi, ¿en qué lugares? Sabiendo ya todo esto, vamos a bajar al ejercicio número 1. Jawarichikuna. Ejemplo. A ver, no se olviden siempre de estudiar esta partecita de aquí. ¿Para qué? Para que puedan completar aquí abajo. La primera pregunta dice, Ima wasipi kashan, ¿cierto? Ima wasipi kashan. ¿Qué está en la casa? Y le responde, algo wasipi kashan. El perro está en la casa. Acá abajo, ¿qué pueden poner? ¿Qué más hay en la casa? Michi wasipi kashan. Chiuchi wasipi kashan. ¿No es cierto? El pollito está en la casa. Ejercicio número 2. Ima yachay wasipi tiyan, ¿no es cierto? ¿Qué vive en el colegio? Michi yachay wasipi tiyan. El gato vive en el colegio, puede ser, ¿no? Una mascota, o un perrito también. Algo yachay wasipi tiyan. Muy bien, ejercicio 3, acasito. Pichinko. La pregunta tienen que hacer con pichinko. Pichinku sachapichu tiyan. Por ejemplo, ¿no? El pájaro vive en el árbol. Otra pregunta puede ser, calla, loro, sachapitian, sachapichutian. Otro puede ser, pilpi, pilpintu, sachapitian, ¿no es cierto? Después, ¿qué más? Puede ser urpi, sachapitian, ¿no es cierto? Ya tienen varios ejemplos. Hay que completar también a estos dos de aquí. A ver, ¿cuál es el ejercicio que ustedes van a hacer? No canchis 15 qhawarichikunawan tapuku sutiq rantinkunawan qillqasunchis. Ahora ustedes van a hacer preguntas, ¿no es cierto? Ahí ya tienen dos. Ima. Primero con ima. ¿Qué cosa? ¿Qué significa ima? ¿Qué? Entonces, imaraiku wasipi puñun. Puede ser, ¿no? Imaraiku wasipi puñun. ¿Por qué duerme en la casa? Entonces ustedes ponen acá puñuy aysaqtin, puede ser un ejemplo. Machas kakajtin, de repente. Otro ejemplo sería samaita munajtin, ¿sí? Porque quiere descansar. Y otra pregunta puede ser con ima, otro ejemplo con ima. Imatan munanki, ¿qué quieres? ¿No? Aychatan munani, colquetan munani, después pujllanatan munani, ¿no es cierto? Y ustedes van a completar más ejemplos aquí en la 3 con su traducción. A este lado hay que traducir. Eso sería todo por hoy, chicos. Kunanqa tupananchis kam.